El editor. La editorial Impedimenta vuelve a sorprendernos con la elección de un nuevo título que acaba de aparecer en su catálogo. Se trata de la obra Flores de verano del autor japonés Tamiki Ihara. Es una novela escrita con un lenguaje muy crudo que se basa en la propia experiencia del autor en Hiroshima, que es donde se hallaba cuando fue lanzada la bomba atómica. Hoy está con nosotros Enrique Redel, al que hemos liberado de sus funciones como asesor, como recomendador, si es que existe esa palabra. Me encanta. De otros libros ajenos a su editorial, para que sí nos hable de este, que él conoce muy bien, porque lo ha editado. Enrique Redel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Raúl. La primera traducción al castellano que se hace de este Flores de verano, ¿no? Sí, vamos a ver, este es un libro fundamental de lo que se llama los escritores de la bomba, que es una generación de escritores que sobrevivieron a alguna de las dos bombas atómicas de Hiroshima o Nagasaki, y puede que sea uno de los textos fundamentales que nos quedaban por leer, ¿no? Había algunos otros publicados, por ejemplo, alguno ha publicado libros del asteroide y tal, pero la verdad es que quedaba por publicar. Yo accedí a él gracias a una edición francesa preciosa que causó un tremendo efecto en todo el equipo de la editorial. O sea, todo el mundo que lo leía rompía lágrimas, y entonces me decidí a publicarlo, evidentemente. Es una obra emotiva, dura, digamos que es una mezcla de, por un lado, por esa dureza, por esa crudeza, sí, y por ese lenguaje directo, alguien podría pensar que es casi una crónica periodística, pero por otro lado Tamiki Ihara fue un autor que además muy conocido como poeta, o sea, sí, y subyace un lenguaje muy poético y muy sí, intimista, ¿no?, en todo el libro. Claro, vamos a ver, Tamiki Ihara no habría pasado a la historia de la literatura si no llegase a ser por este libro. Él era un poeta notable, bastante depravado en su vida habitual, en su vida normal. De hecho, él tuvo un par de intentos de suicidio, como es también muy habitual en Japón, intentar suicidarse, después de haber secuestrado a una prostituta y haberla tenido presa durante un tiempo. Entonces la prostituta le dejó, él se pilló una depresión, él se daba la gran vida, fumaba cigarrillos europeos y tal. Entonces él era un hombre, un niño, podríamos decir un niño pijo, ¿no?, del Japón de la época. Entonces él, lo que le cambió la vida fue estar en Hiroshima el 8 de agosto de 1945, cuando cae la bomba atómica, el 6 de agosto, quiero decir, de 1945, cuando cae la bomba, a las 8:45 de la mañana, resulta que él le cambia la vida completamente. El libro es un libro muy ascético en cuanto al estilo. No es nada recargado. Yo creo que quizás la dureza del libro proviene de las escenas tan absolutamente desvinculadas de todo sentimentalismo que escribe Tamiki Ihara. Él describe, por ejemplo, que después de que explota la bomba, él le pilla en el servicio. Él sale y ve que está todo arrasado a su alrededor. Y se dedica a pasear por una ciudad devastada, donde hay gente que está quemada por las calles, caminando. Y en un momento dado va al río. El río se evaporó. Entonces él va caminando a la orilla del río, donde se ha reunido toda la ciudad de Hiroshima, todos los supervivientes, y hay mujeres mayores acuclilladas junto al agua que le dicen: dame un poco de agua, dame un poco de agua. La gente se estaba muriendo de sed. Es realmente increíble, ¿no? O sea, pero no lo cuenta de una manera dramática. Él lo hace simplemente contando lo que veía. Sí, y entonces yo creo que sobrecoge en sí misma, ¿no? Naturalmente, pero es que son anécdotas en el que él de repente dice: bueno, y entonces fuimos a un hospital y nos sentamos junto a unas chicas, estuvimos hablando con ellas, y al día siguiente esas chicas estaban muertas, ¿no? Y cómo constata también la radioactividad, que les están pasando cosas, no saben lo que les está pasando. Claro. Ellos no saben qué les está pasando. Y es realmente demoledor el libro, la verdad, y sobre todo por su crudeza y su sencillez. Es muy sencillo, muy japonés en ese sentido. El libro, la obra está estructurada de una forma muy particular, porque en realidad son 3 libros. Cuéntanos esto un poquito. Flores de verano, que es el título genérico que agrupa a los 3, es en realidad el título del primero de ellos, el primero que escribió, que se corresponde
digamos que son 3 periodos, ¿no? De esa fase, 3 momentos, el antes de la bomba, del estallido de la bomba, ¿no? El durante, por así decirlo, y el periodo posterior. Claro. Hay 3 libros que se corresponden con esos 3 momentos, ¿no? Claro, él lo publicó de una manera independiente, ¿no? Él lo primero que publicó fue Flores de Verano, que es el que da título al libro, que es la narración de los 2 siguientes días a la caída de la bomba, desde el mismo momento en que cae la bomba, que además dice simplemente que él va a poner flores a su mujer y 2 días después explota la bomba. Él no sabía que esto iba a pasar. Después escribe Ruinas, que es una especie de recuento de cómo ve la zona, el país, en los siguientes días. Cuenta anécdotas realmente demoledoras, como que él conoce gente que entró en un túnel y que de repente cayó la bomba. Cuando salen del túnel, de un tren, ven que todo está absolutamente demolido, muerto, y ellos están vivos, no saben qué ha pasado. O gente incluso que en los trenes murió achicharrada y los trenes seguían caminando, ¿no? Y luego ya lo último que hizo fue escribir un relato que es el más largo de todo, se llama Preludio a la aniquilación, que es su vida. Desde que él vuelve a Hiroshima, porque él se casó, emigró fuera de Hiroshima, y cuando la mujer murió de tuberculosis, ¿no? Él volvió. Entonces, su familia era una familia de empresarios textiles y tenía varios hermanos, él era el pequeño. Y él vuelve y cuenta un poco la historia de cómo la guerra va avanzando, cómo es muy extraño que los americanos no bombardeen Hiroshima. Y es que eso es algo que después se descubrió. Los americanos dejaban Hiroshima incólume, sin tocar, porque querían lanzar la bomba allí. Entonces no arrasaron. Ellos veían que había alarmas antiaéreas y en realidad no había bombardeos, ¿no? Entonces todo se va sobrecargando. Hay una especie de fatalidad en el ambiente. La gente dice, algo va a pasar, algo va a pasar. La gente tiene como la sensación de que el destino les va a machacar, ¿no? Y esta fue la tercera parte que él escribió, pero curiosamente la hemos colocado nosotros la primera para plantear los antecedentes, ¿no? Cronológicamente, porque, ¿no? Claro, porque en realidad son tres cuentos autobiográficos, ¿no? Y se puede reconocer a los mismos personajes de la primera parte, de la segunda y de la tercera. Hemos hablado un poquito de Tamiki Hara, de este particular escritor. Hemos mencionado eso, que frecuentaba prostíbulos, tenía una vida un tanto disipada, disoluta, también propia de la época que vivió, ¿no? Muy afín, aunque fuera japonés, pero aquí en Europa se vivía el decadentismo y el modernismo, los estertores del modernismo, en los que todos eran un poco piezas, ¿no? Claro, no, este era un pieza tremendo, ¿no? Y de hecho es que, bueno, llevaba una vida casi suntuosa, le gustaban los vicios caros, ya te digo que es que secuestró a una pobre chica y la mantuvo encerrada durante un tiempo, y bueno, y después la chica se escapó, él intentó suicidarse, un desastre. Pero finalmente se suicidó, ¿no? Creo, se suicidó, sí. Murió. Es que es algo muy curioso. Vamos a ver, a mí una de las cosas que más me impactaron cuando conocí este libro, que bueno, a mí me lo regaló un librero, me dijo el librero, lételo, ¿no? Lételo y públicalo. Y bueno, al final hice caso. Aquí la cuestión fue que este tipo se salva de la bomba. Él es un superviviente, pero curiosamente 6 años después de acabar la guerra, cuando Japón, cuando Estados Unidos se mete en la guerra de Corea, él, abrumado por ver que todo esto se puede repetir, se tira al tren, que es la manera que tienen de morir los japoneses. Si uno va a Tokio, pues es muy habitual decir, bueno, esta línea está cortada porque él les ha tirado al tren, ¿no? Recuerdo en otra novela que publiqué yo de Natsume Soseki, en Sanshiro, al principio también hay un tipo que se tira al tren, ¿no? Bueno, a mí me resulta realmente increíble. O sea, alguien que sobrevive, o como si es un judío que sobrevive a los campos de exterminio nazis y que después se suicida, ¿no? Es algo que es contra natura en ese sentido. Pero hay que tener en cuenta... No sé si se ha vinculado también el suicidio a lo que pudo... afectarle todo. Le afectó mucho, suceso. Le machacó completamente, porque ser testigo de esto le marcó completamente, pero yo creo que también tenía que ver un poco con el sinsentido de vivir en Japón en aquella época. Date cuenta de que tiran la bomba,
2 bombas atómicas, se cargan a cientos de miles de personas y naturalmente Japón tenía que ser contraria a cualquier bomba atómica. Y de hecho la Constitución prohíben expresamente cualquier trato con la bomba atómica. Pero MacArthur, el mismo que lanzó la bomba, que fue el que dirigió la invasión de Corea, de manera subrepticia, hizo que Japón albergar bombas atómicas que tenían preparadas por si acaso había que utilizarlas en Corea. Entonces, esto era sabido, en cierto modo, ¿no? Yo creo que ese sinsentido también marca... De hecho, él escribió una especie de testamento vital, que fue su última obra, que se llama El país que mi corazón desea, en la que él dice directamente al final que se va a tirar al tren. Es su nota de suicidio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy conmovedor, ¿no? Sobre todo porque es un hombre casi de una entereza, en ese sentido, y también de una coherencia increíble al ser consecuente con sus propias ideas, ¿no? También. Indudablemente estos sucesos marcaron su trayectoria vital, también su literatura. No sé si también la percepción que en Japón se tiene de él como autor, es decir, ¿por qué es conocido? Tamiki Hara creo que es un autor muy conocido, se hizo un monumento en honor a él, a su memoria. Pero yo no sé si es más conocido por esta faceta suya sin o duda. Por poeta o... No, sin duda. Vamos a ver, él es conocido porque él es un poco el portavoz literario de los que se oponen a la bomba. De hecho, hay otra anécdota muy curiosa que realmente nos dejó demolidos en la editorial. O sea, este es un libro que nos dejó muy demolidos, es un libro muy duro, ¿no? Pero también por lo que le pasó a Tamiki Hara. Tamiki Hara muere, se tira al tren y los amigos le montan junto al Genbaku Dome, que es la cúpula esta famosa que se ve de Hiroshima, que es un poco el monumento, le montan una especie de monolito. Bueno, pues la gente se dedicaba a jugar al tiro al blanco con ellos, o sea, tiraban piedras a ver si le daban, ¿no? Entonces rompieron incluso una placa que habían colocado allí los amigos y tal, entonces se trasladó a un sitio un poquito más protegido y él se considera un poco como vamos a ver, como cuando alguien va a poner unas flores en la tumba del soldado desconocido, ¿no? Es un poco el símbolo para los japoneses de que es el testimonio de lo que pasó. Entonces la gente se dirige a él como para que esto no vuelva a pasar nunca, ¿no? Él es casi más conocido, evidentemente, por su valor simbólico que por la calidad de su obra, que también existe, pero él no es un gran estilista, es más bien un testigo de lo que pasó. Es como si ahora mismo, después del terremoto de Lorca o el terremoto de Japón, hay alguien que cuenta en primera persona lo que pasó, ¿no? Aunque no sea muy florido, esto te llega casi mucho más que una obra a lo mejor mucho más elaborada, ¿no? Además, la obra padeció la censura, ¿no? Que había en Japón por tratar temas relacionados con todo ello. Claro, curiosamente, Japón cuando acaba la guerra sufre una ocupación norteamericana, igual que Alemania, igual que los países del eje, ¿no? Y entonces los americanos niegan cualquier posibilidad de que se hable del tema de la bomba, ¿no? Y entonces este libro estuvo prohibido durante muchos años, sufrió censura. Quizás eso le da más valor. Curiosamente, los dos traductores, Yoko Gihara y Fernando Cordobés, estuvieron este verano pasado, mientras estaban traduciendo el libro, estuvieron en Hiroshima y estuvieron en el Museo de la Paz, que es el museo que hay allí dedicado a rememorar el tema de la bomba y tal. Y cuando se enteraron los japoneses de que íbamos a publicar este libro en España, se entusiasmaron, porque para ellos es como la reivindicación casi de una tragedia histórica, ¿no?, que les marcó. Y es un libro muy, muy importante para ellos. O sea, es un libro que yo creo que tiene que ser leído, sobre todo porque cualquier persona de bien tiene que darse cuenta de la enorme destrucción que puede causar la guerra en este caso, ¿no? Son muchos los autores, además, japoneses y orientales que lo defienden, ¿no?, y lo elogian. Sí, claro. Flores de verano es el título genérico que engloba esos otros 3 títulos que son, como decimos, Flores de verano en sí mismo, que es el momento intermedio, Preludio a la aniquilación, que es el momento anterior a esa explosión en Hiroshima, y de las ruinas, que es el momento inmediatamente posterior. Los 3 libros aquí reunidos en el sello de Impedimenta, con el título genérico, decimos, de Flores de verano, del gran autor japonés
Timi Quijara. Una historia real, pero muy poética, muy literaria al mismo tiempo, dura y sensible a la vez. Enrique Redel, enhorabuena de nuevo, como siempre. Nada, esto hay que disfrutarlo. Que vaya todo muy bien. ¿Cómo vas preparando la feria del libro? Bueno, muy bien, muy bien. La feria, pues ya me voy preparando porque la media, aunque los oyentes no lo sepan, se pierde una media de 3 kilos. Se pierde una media de 3 kilos por es una operación bikini, efectivamente, bajo la dura Uralita, pero yo animo a todos los madrileños y a todos los oyentes que se pasen por el Parque del Retiro. Nosotros estamos con el grupo Contexto, con los 7 editores de Contexto, en la caseta 267, a pleno sol, como Patricia Highsmith. Así que nada, les animamos a que vengan allí a hablar con nosotros y a Pues el sábado que viene ya estaréis por allí, pasando calor. Eso. Habrá que ir a veros y a disfrutar de buena literatura, que como es toda la que edita y publica Impedimenta. Enrique Redel, como digo, enhorabuena y hasta una próxima ocasión. Que vaya todo muy bien. Gracias, Raúl. Hasta luego.